Hola, muy buenos días a todos y a todas. Les damos la bienvenida a esta tercera jornada del módulo 2 del curso Riego en un contexto de cambio climático que estamos desarrollando en el contexto del programa Transferencia Tecnológica para la Adaptación al Cambio Climático en áreas vulnerables de las regiones de Atacama y Coquimbo. Esperemos que se encuentren muy bien hoy. Tenemos hoy día nuevamente a Marco Garrido del Centro de Estudio de Zonas Áridas de la Universidad de Chile, que tiene su parcela experimental en la región de Coquimbo. Ha trabajado bastante en zonas áridas y semiáridas. Y hoy día nos va a presentar el tema de manejo de cultivos. Marco, tienes el pase. Bien, gracias Lilian. Un saludo a todos. Voy a compartir ahora la pantalla. Ya, debería verse en pantalla completa. Sí, Marco, ya se ve en pantalla completa. Perfecto, entonces vamos a iniciar con esta parte del taller de transferencia que, como bien nos indicaba Lilian, trata sobre manejos de cultivo, algunos de los cultivos que yo les mencioné el día de ayer. Bien, en honor al tiempo no vamos a desarrollar todos los cultivos, sino que vamos a usar un cultivo modelo de cada gran grupo, un árbol, una cactácea y una suculenta, que son los que aparecen representados aquí, ¿cierto? Granado, tuna y aloe vera. No obstante, vamos a dejar disponibles 7 fichas en donde se resume los fundamentos técnicos y varios datos, bien, para el manejo de esta especie, que son especies que a nosotros nos han parecido interesantes y que como centro a lo largo de su historia se ha trabajado fuertemente en ellas. No obstante, como les mencioné anteriormente, nos vamos a centrar en granado como modelo de árbol, tuna como modelo de cactus y aloe vera como modelo de suculenta. Y aquí simplemente les muestro un ejemplo de las fichas, bien, que vamos a poner a su disposición. En este caso es la ficha de tomate de árbol, con varios datos técnicos y algunos fundamentos para su manejo. Bien, como siempre, cualquier duda que tengan, levante la mano. Ahora sí tengo disponible a la vista el monitor, la pantalla, de manera de poder ver si es que hay alguna intervención para que no se nos pase en particular. Bien. Nos partimos con granado entonces. Una especie originada en zonas áridas. Bien, esta especie se origina por allá por Asia Menor, por el Oriente Medio, una zona bastante árida y tiene bastantes cualidades que la hacen bastante tolerante particularmente al estrés hídrico, y se cuenta dentro de la especie que tiene un bajo requerimiento hídrico. Bien, hojas pequeñas que les permite un buen control de la temperatura foliar y de esa manera poder mantener un buen desempeño, particularmente un desempeño fotosintético en condiciones de alta temperatura y aridez. Bien, unas bajas tasas de transpiraciones lo hace relativamente eficiente en el uso del agua respecto de muchas otras especies. Una alta productividad cuando recibe un buen manejo. Bien, y es una especie que es bastante resiliente. Luego de varios ciclos de estrés, es una especie que es capaz de volver a condiciones potenciales con cierta rapidez. Bien. Entre las distintas características críticas asociadas al manejo del granado, por lejos, una de las principales es la floración. Bien, ya que el granado presenta una floración sumamente amplia, una floración escalonada que puede presentar varias cortes de flores, bien, de 3 a incluso más, bien, que aparecen representadas en este gráfico de la derecha, donde se muestra la iniciación de las distintas estructuras reproductivas por unidad de planta, por unidad de días, es una tasa, bien. Y ustedes notarán que al inicio de la temporada, cuando empieza la floración durante primavera, comienzan a haber apariciones discretas hasta ya avanzada la primavera, donde aparece la corte principal de floración. Y luego la tasa de aparición de flores se va atenuando a medida que va avanzando la temporada y se puede extender, la verdad es que por varios meses. Y esto es sumamente importante tenerlo claro porque nosotros deberemos priorizar, bien, la generación de frutos desde
cortes tempranas, que van a ser los frutos que van a poder alcanzar el mayor periodo de crecimiento y la mayor acumulación de temperaturas. Bien, por lo tanto, intuirán ustedes que este es un cultivo que tiene requerimientos de raleo que son bastante importantes, y en especial durante el periodo de floración, porque eso posteriormente nos ahorrará cierto grado de trabajo durante el periodo del crecimiento del fruto, raleos de frutos. Bien. Además, si dejamos que crezcan frutos desde las cortes más tardías, vamos a experimentar otro problema que guarda relación con la partidura de frutos. Se retrasa demasiado la producción y eso hace que caigamos en el periodo de posibles lluvias, y eso, sumado a un mal manejo del riego en la parte terminal del ciclo, puede traer bastantes problemas asociados a la partidura. Lo vamos a ver con un poco más de detalle. En términos generales, una especie bastante rústica, ya se los mencionaba, no solamente resistente al estrés hídrico a través de tolerancia, como lo discutíamos en la sesión de ayer, sino que también se describe como una especie bastante tolerante a la salinidad. Bien, y entre otros problemas que pueden aparecer en zonas áridas y semiáridas, como déficit de riego, carbono de calcio activo, entre otros, siendo la única gran limitante el exceso del agua. Bien, y esto es una constante en las distintas especies que estén adaptadas a una condición árida. Normalmente necesitan que el suelo tenga una buena capacidad de aire, eso significa que esté mantenido siempre hasta capacidad de campo, incluso niveles un poco más bajos. Y evitar el suelos muy pesados. Si hay suelos muy pesados, habrá que hacer algunos manejos, bien, para evitar los problemas de anegamiento y el mal control del riego. Tiene altos requerimientos térmicos, bien, las mejores producciones se logran en lugares con temperaturas medias relativamente altas, con un óptimo entre 20 y 25, y muy bajos requerimientos de frío en comparación a otras especies, comportándose como una especie semicaduca. Bien, por lo tanto, acaduca. Bien, por lo tanto, el manejo del agua también es interesante durante el periodo otoñal e invernal. Les mencionaba antes que la partidura es uno de los problemas más importantes. Bien, la partidura ocurre relativamente tarde en la temporada, es esto que se observa aquí. Bien, se rompe el exocarpo del fruto dejando los arilos expuesto, y esto ocurre incluso cuando el fruto está pegado en el árbol, producto que cuando el fruto ya ha alcanzado una cierta nivel o concentración de azúcares, bien, es capaz de demandar una gran cantidad de agua. Y si llueve, bien, la partidura no va a afectar, o más bien la vía de partidura no es el agua que cae sobre el fruto necesariamente, aunque sí aporta bastante, bien, pero es más bien el agua que va a infiltrar en el suelo. Entonces, dado la demanda que genera el fruto al agua, se genera una fuerza de absorción importante desde la raíz a través de la planta y hacia el fruto, el que hace que se hinche y se genere este problema de partidura. Entonces, no solamente las lluvias van a ser un problema, sino que también el exceso de riego tarda en la temporada. Por lo tanto, tenemos que priorizar el corte de riego a tiempo y un buen manejo de un riego pseudo deficitario, bien, durante la última estadio de crecimiento del fruto. Lo que también lo hace interesante desde el punto de vista de la economía de agua. Para evitar estos problemas en zonas donde la probabilidad de lluvia puede ser más alta, el criterio de elección de variedades que tengan un ciclo un poco más corto, y aún más importante, los manejos de raleo, de manera de priorizar, ¿no?, las flores que van a crecer y se van a desarrollar durante las primeras cortes. También en requerimiento edafoclimático hay un problema asociado al viento, ya, y en algunas zonas muy ventosas vamos a requerir necesariamente estructuras que puedan proteger a los frutos del ramaleo, bien, que este daño que se genera por el viento que azota a través de las ramas a los frutos, entendiendo que esta es una especie que presenta espinas, bien, por lo tanto el problema del ramaleo es particularmente intenso. Ya habíamos hablado sobre los requerimientos de suelo, poco exigente en general, y los requerimientos de agua, algo ya les esbozaba ayer, van entre los 4.500 y 7.500 metros cúbicos por hectárea en la región de Coquimbo. Bien. Las fluctuaciones guardan relación qué tan cerca, qué tanta influencia costera tenemos, qué tan en el interior nos encontramos, ¿no?, respecto de la demanda atmosférica de PB.
Y a través de un buen manejo y con estos montos de agua se pueden obtener rendimientos que alcanzan fácilmente las 30 toneladas de fruta por hectárea con un calibre comercial, Respecto a la preparación del terreno, la verdad es que son los mismos criterios que usaríamos con prácticamente cualquier otro frutal. Bien, ojo nuevamente con los suelos muy pesados, suelos arcillosos, bien, el producto de la sensibilidad a la hipoxia a través de anegamiento. Y aquí lo importante es que, bueno, la época de plantación, ojalá sea una época de plantación invernal. Normalmente se plantan clones que provienen de propagación vegetativa. Los marcos de plantación la verdad es que se encuentran marcos de plantación bastante laxos con producciones exitosas entre, no sé, los 3.5 por 4 metros, como aparece aquí, hasta marcos de plantación bastante amplios, 4 por 6 metros, siendo un marco de plantación de 3 por 5 algo bastante común, bien en sistemas de formación abierta, ¿ya? En este caso, en particular, cuando nosotros queremos generar una producción con plantas más pequeñas, en densidades relativamente altas, bien, la probabilidad de emboscamiento es importante. Hay que tener mucho ojo con respecto de los huertos de alta densidad. Por lo tanto, el sistema de conducción y los sistemas de poda van a ser sumamente importantes. Bien, aquí hay una foto donde se muestran ejemplos de sistemas de conducción con poste y alambrado, bien, entre otros, y lo que no es ideal, ¿no? Que son estos sistemas de conducción más bien contextuales, podríamos llamarlo así, en donde las ramas que se curvan producto del peso del fruto, bien están sostenidos, por ejemplo, por coligüe en este caso. Tendremos que evitar esto a través del manejo a través de la generación de sistema de conducción. ¿Cuáles son los objetivos del diseño del huerto en términos de conducción y poda? Por lejos, maximizar la interceptación de radiación por el follaje. Bien, esto es una especie de alta productividad y lo que nosotros tenemos que lograr es maximizar la interceptación en todo el follaje, lo que implica estructuras relativamente abiertas, de manera que la transmisión de la radiación sea eficiente a través del dosel del cultivo. Bien. La idea es que los manejos de formación permitan que los frutos que nosotros vamos a priorizar para la producción estén cerca o más bien fácilmente disponibles para los procesos de cosecha. Bien, eso quiere decir en zonas más bien, posiciones más bien distales, bien, de los ejes. Este manejo nos permitirá tener una precocidad de huerto importante, bien, para empezar a tener ya cosechas alrededor de los 3 años más o menos. La idea es mantener la fruta alejada del suelo y minimizar la incidencia de golpe de sol, que junto con el ramaleo y la partidura va a ser uno de los problemas más importantes a nivel de fruto en términos de calidad. Bien, en general estas especies son bastante sensibles a golpe de sol, bien, por lo tanto nosotros vamos a tener que generar una serie de manejos, hay una serie de manejos que están disponibles para poder evitar este problema. Bien, y son de naturaleza bastante diferente, van a depender un poco del contexto del huerto y también de la disponibilidad de recursos para poder realizarlos, bien. Entre ellos se destacan la protección de cada uno de los frutos, bien, a través de bolsas que permitan el intercambio gaseoso del fruto y que las protejan del golpe de sol. Esto es bastante efectivo, ¿sí? Y además protege al fruto de la exposición a pesticidas y otros tipos de productos con carencia importante. Bien, no obstante, intuirán ustedes de que tiene una gran desventaja, el costo principalmente y la mano de obra que se necesita para poder instalar cada una de las bolsas. Otras alternativas guardan relación con el tender hacia una agricultura protegida, ¿cierto? El uso de mallas, que no solamente tienen ventajas respecto del golpe de sol, sino que también tienen ventajas respecto de las relaciones hídricas de la planta, ¿bien? Ya que no, van a evitar que hayan
intensidades de viento muy fuerte en el huerto, así como también minimizar las pérdidas de agua producto de evaporación y eventualmente minimizar también las tasas de transpiración de la planta, ¿cierto? Aumentando la eficiencia del sistema, como lo veían hace un par de semanas, un par de sesiones atrás con el profesor Seguel. Nuevamente, la desventaja guarda relación con los costos en infraestructura, ¿no? Y hay una tercera vía de tercera y cuarta que pueden ser complementarias, ¿cierto? Que es el uso de estructuras autosombreantes, que probablemente puede ser una de las más recomendadas. Son este tipo de estructuras que se ven aquí, que pueden ser aplicadas en distintas podas de formación, ya sean monoeje, multieje, las vamos a ver a continuación. Y el objetivo que tiene es que sea el mismo dosel, como lo pueden ver en esta foto a la derecha, el que proteja a los frutos de golpe de sol, ya estando además los frutos concentrados a una altura homogénea y a una altura compatible con la cosecha manual. Y otra alternativa que, como les mencionaba, es recomendada y complementaria es el uso de variedades resistentes a golpe de sol, como son las variedades de un rojo intenso a morado, que son en general variedades de origen israelí, que fueron mejoradas desde la variedad Wonderful, que es la más cultivada a nivel mundial. Con respecto a la poda de formación, esta puede ser multieje, bien, autosoportante o no, ¿sí? Y también puede ser monoeje, bien, y intuirán que a través de una estructura multieje obtenemos una especie de arbusto, y monoeje, siendo no la estructura natural de granado, ¿cierto? Podemos generar una estructura más arbórea, como la que se ve aquí a la derecha, en el panel superior, monoeje, y la que se ve aquí a la derecha en el panel inferior, como multieje de 4 brazos. Bien. Independiente de cuál sea la estructura que nosotros le demos a los árboles en nuestro huerto, bien, podemos o no considerar el uso de estructuras de soporte, siendo siempre recomendable utilizar estructuras de soporte, especialmente cuando vamos a enfocar nuestro huerto a una alta productividad, producto del peso de los frutos. Bien, va a ser natural que los frutos tiendan a doblar las ramas y aproximarse al suelo, por lo tanto va a ser recomendable estructuras de sostén. Aquí hay un ciclo en el fondo de la generación de una estructura multieje. La idea de la estructura multieje es que generemos entre 3 a 4 brazos, ¿cierto? Priorizando los ejes que tengan un mayor grosor. Mientras que en la estructura monoeje vamos a empezar a formar nuestro huerto desde partiendo de una estructura, bueno, aquí hay unos ejemplos, ¿no? de estructuras multieje, un par de fotos que ustedes pueden ver ahí. Y en monoeje vamos a partir de una estructura multieje, bien, dejando 2 a 3 brazos, de manera de poder al segundo año elegir el eje principal, bien, el eje que tenga mayor grosor, de manera de poder generar esta estructura arbórea. En particular, la formación monoeje va a requerir en mayor medida estructuras de soporte. Bien, la generación multieje puede ser autosoportante y normalmente lo que se utilizan son cinturones, bien, cinturones de cuerda revestida o cinturones elásticos que mantengan a los distintos ejes relativamente juntos y estables. Bien. Y como les mencionaba, los sistemas de conducción normalmente se utiliza la combinación alambre-poste a las alturas que se mencionan aquí, entre 1.5 a 1.8 metros, y con postes cada 10 y 12 metros, que es más o menos lo recomendable. Estoy pensando en un huerto con una productividad de entre 20 y 30 toneladas por hectárea. Y aquí hay un par de fotos más de estructuras soportantes. Y aquí no se ve muy bien, ¿no? Pero en esta foto del panel inferior derecho, en un huerto, hay un huerto en formación multieje y el cinturón fue hecho con las mismas ramas del granado que son bastante flexibles. Bien, y bueno, eso guarda relación también con los problemas de ramaleo. Al ser muy flexibles, ¿cierto? Se mueven fuertemente con el viento y eso sumado a las espinas generan el daño en el fruto.
Con respecto a las podas de producción, la idea es hacer una poda ligera en invierno, ya que la fruta se va a producir en madera de un año. Bien, la poda de invierno vamos a generar un buen espaciamiento en el dosel, bien parecido a lo que vamos a hacer durante el verano, con entre 1 y 3 podas, que van a tener como objetivo principal no quitar vigor a la planta, bien, así que en general son podas relativamente suaves. Más bien lo que intentan hacer es despejar parcialmente el entorno del fruto, bien, de manera de poder optimizar bien el sombreamiento para evitar el daño por golpe de sol, pero al mismo tiempo dejar que se transmita cierto nivel de radiación para permitir una buena coloración. Ahora, respecto del relevo, habíamos hablado que el relevo es un manejo clave en este cultivo, bien dada el extenso periodo de floración y esta floración que se produce por cortes, bien. Habíamos hablado que las cohortes más tempranas, las primeras cohortes, la primera, segunda, tercera, no tanto la tercera, primera y segunda principalmente, van a generar los frutos más interesantes. Mayor periodo de crecimiento, así como también eh, van a madurar antes, bien, de manera de evitar los problemas que se generan al final del ciclo de crecimiento de los frutos. La idea es eliminar frutos múltiples que se dan, bien, con una frecuencia que es relativa, dejando un fruto por nudo. Bien, hay que eliminar los frutos tardíos, ya lo habíamos hablado antes, que van a venir de las cortes más tardías de flores que probablemente se nos habrán pasado, que se habrán generado ya sin control durante el raleo de frutos. Y esto no tiene otro objetivo que favorecer el calibre. Bien. Y también tiene un objetivo que en Granado al parecer es bastante importante, que es el añerismo, pero a diferencia de otras especies, como por ejemplo el olivo, entre otros, no es un añerismo que se da de manera homogénea en el huerto, sino que más bien es un añerismo que se puede dar en el mismo año en varios árboles, bien en nuestro huerto. Y esto va a guardar relación particularmente con dejar frutos muy tardíos, bien, que hagan que el flujo de carbono, ¿cierto? El balance de carbono tenga prioridad para esos frutos tardíos, bien, más que, por ejemplo, para la acumulación de reserva. Y aquí nosotros tenemos las cargas frutales objetivo en el panel de la derecha, bien, en donde se ven aproximadamente entre unos 5 a 8 frutos por metro cuadrado. Bien, eso lo podemos corregir para saber cuántos frutos tenemos que tener por árbol en función de la densidad de árboles que nosotros vamos a tener. Y el marco de plantación, claramente, lo que va a generar rendimiento entre 20 a 30 toneladas, bien, con el peso fresco de fruto de alrededor de unos 400 gramos, que va a ser nuestro peso fresco de fruto objetivo. Los criterios de raleo de fruto ya los habíamos esbozado anteriormente, pero básicamente daremos prioridad a los frutos que se generaron en las primeras cortes de floración. Bien, hago énfasis en ese punto. Además, esto nos permitirá acortar el ciclo del cultivo y poder cosechar relativamente temprano, bien, entre marzo y abril, un poco pasado abril a estas latitudes, bien, de manera de poder acortar el ciclo del cultivo y eso también ser eficiente en términos hídricos. Aquí hay algunas recomendaciones de raleo. Yo creo que lejos lo más importante es que evitar el raleo manual, de manera de evitar el daño no solamente del fruto, sino que también de la planta. Se comienza cuando los frutos de las primeras cortes tienen el tamaño de una pelota de ping-pong, entre 2 a 4 centímetros de diámetro ecuatorial. Y el raleo nos va a permitir eliminar frutos de sectores altos, bien, de manera de poder dejar los frutos a una altura adecuada para la cosecha. Y nuevamente, no solamente es demandante en mano de obra desde el punto de vista del raleo de flores, sino que también de fruto y posteriormente cosecha. Eso es algo que hay que tener en consideración, ya que el raleo de frutos muy probablemente nos va a tomar entre 2, 3 e incluso más semanas de pasada. Finalmente, respecto de cosecha y post cosecha, bien, la cosecha también va a ser escalonada,
así como los raleos de fruto y los raleos de flores, intenso en el uso de mano de obra, y aquí hay un criterio que nosotros podemos usar, color de fondo, un color relativamente homogéneo, que va a depender de nuestra variedad, ¿bien? Y los grados BRICS son importantes, entre 18 y 19, un mínimo de 15, que no es lo más recomendable. Lo recomendable es cosechar cuando nos acerquemos entre 18 y 19, y por eso también es que la cosecha va a tener que ser escalonada. Bien, nuevamente evitar la cosecha manual, uso de tijera o cuchillos afilados. Y aquí hay un dato, ¿no? Un cosechero con cierta expertise es capaz de cosechar entre 600 y 1500 kilogramos al día de fruto. Bien. Y para finalizar con esta especie, solamente nombrar algunos usos que tiene su fruto, no solamente como fruto fresco, sino que es un fruto bastante demandado por la industria, por la agroindustria y también por la industria farmacéutica. Se generan una serie de productos, desde jugos, licores, mermeladas, entre otros. La fruta fresca y la fruta mínimamente procesada también es un nicho interesante. Bien, y bueno, la industria farmacéutica, como les mencionaba anteriormente. Ahora, con respecto a la tuna, bien, vamos a hablar sobre algunos manejos importantes en este cultivo, bien, y algunas cuestiones que podríamos nosotros tener en consideración para sopesar si es o no un cultivo interesante. La verdad es que, a diferencia de granado, que entre los distintos cultivos con los que nosotros hemos trabajado y con los que el centro ha trabajado durante prácticamente toda su historia, bien, el granado es por lejos el que tiene la mejor representación a nivel de superficie. Bien, al menos en la región de Coquimbo y Atacama, estamos hablando más o menos de una representación de unas 300 hectáreas por un total nacional de unas 600 más o menos. Bien. Y la tuna también es importante en términos de superficie, aunque su superficie no se concentra a estas latitudes. Su superficie más bien está más centrada en la zona centro. La zona insignia vendría siendo la zona de Tiltil, bien, en producción de tuna. No obstante, como veremos a continuación, es un cultivo que se va a adaptar muy bien a nuestras condiciones. Primero, hay una gran variedad, bien, de ecotipos diferentes de tunas. Y digo ecotipos porque la tuna cultivada, que es Opuntia, del género Opuntia, con el epíteto Ficus indica, es la especie que se cultiva. Y en Chile en particular no tenemos variedades como tal. Bien, como sí habrían variedades en México, Italia, bien, siendo esos los países más importantes en términos de producción. Son países incluso exportadores de tuna como fruto. Bien, luego veremos que hay otros fines productivos, bien, para tuna, siendo el más importante la producción de forraje fresco, por lejos. La producción mundial de tuna se concentra netamente en producción de forraje fresco, y son excepciones, bien, los países que producen tuna para su fruto. Ahora, en Chile tenemos una serie de ecotipos que pueden ser bastante interesantes, bien, en términos de cualitativos, ¿no? Colores bastante intensos, de morados a unos verdes muy pálidos, bien. No obstante, en Chile se cultiva prácticamente en un 100% la tuna verde, bien, que una tuna que va de verde a amarillo, que tiene un dulzor relativamente alto y una relación cáscara-pulpa también relativamente baja. Bien, pero vale que tengan en consideración que existen más alternativas, y nosotros en la estación experimental mantenemos un banco de germoplasma con todos estos ecotipos, bien, los cuales han sido evaluados en términos de calidad, y lo cierto es que hay varias que tienen cualidades organolépticas interesantes y además un color muy atractivo. Bien. Respecto a los requerimientos afoclimáticos, como buen cactus está adaptado en una condición más bien cálida, bien, requiere de altas temperaturas para su óptimo crecimiento y desarrollo, entre 2 y 35 grados. Bien, es relativamente tolerante a la helada en el periodo reproductivo hasta -2 grados, lo que es bastante, bien, y es bastante tolerante en el periodo vegetativo.
bien, lo que amplía bastante las zonas de producción, en términos de oscilación térmica, claro. Así como en otras cactáceas también suculentas, bien se ha observado daño por intensidades de radiación bastante altas. Bien, lo que puede parecer extraño, pero, pero ocurre, y desde un punto de vista productivo es algo a lo cual vamos a tener que prestar atención. Ya les mencionaba que en general las especies adaptadas son bastante sensibles a anegamiento. Y lo cierto es que esta especie, como otras suculentas, tienen una distribución de raíces que se concentra fuertemente en los primeros centímetros de suelo. Estamos hablando de los primeros 20 o 30 centímetros, por lo tanto, no es muy exigente en términos de profundidad de suelo. Bien, y a diferencia de granado, la tuna es no es resistente a suelos salinos. Bien, será otro punto a tener en consideración. Una de las grandes ventajas de la tuna, además del atractivo del fruto, como les mencionaba anteriormente, hay varias alternativas que podrían generar qué sé yo, producciones atractivas, producciones de nicho, ¿no? A través de frutas de distinto color o de distintos sabores. Una de las grandes ventajas que tiene este cultivo son los bajos costos de implementación o de formación de un huerto, ya que normalmente la propagación de la planta es bastante sencilla, dando prioridad a una propagación de tipo clonal, ¿bien? Y vegetativa, ¿no? Y es relativamente fácil conseguir el material vegetativo para poder montar un huerto, ya que muchas veces los huertos con los que nosotros nos encontramos son sumamente demandantes de podas, ¿bien? Y por lo tanto los desechos de podas son muchos, ¿bien? Y uno lo puede obtener, la verdad es que gratis, prácticamente no hay que gastar dinero en tener que comprar las plantas, y luego el desafío estará en la propagación. Aquí hay una imagen de cladodios que se van a usar para propagar, y imágenes donde pueden ustedes ver cladodios que han sido trozados de manera tal de poder generar plantas con una cantidad de material vegetal discreto. Lo importante desde el punto de vista de la propagación es que nosotros generemos estructuras bien de propagación que tengan nudos. Bien, la mayor cantidad de los nudos en los cladodios de tuna se van a generar en el perímetro del cladodio, existiendo también nudos en las caras de los cladodios. Bien, y esos van a ser los que nosotros vamos a usar para poder propagarlo, ya que son totipotenciales, pueden generar estructuras tanto en términos de raíz como en términos de cladodio. Bien. Marco, tenemos una consulta en el chat. Sí. De Andrea, te la leo para que te sea más fácil. Hola, buen día. Referido a las tunas, cuando tienen hongos Fusarium sp y Cladosporium sp, ¿qué producto hay que aplicarles? Buena pregunta. Yo la verdad es que no soy para nada experto en control fitosanitario. Bien, así que es bien poco lo que le podría contar al respecto. No obstante, podemos resolver esa duda con bastante rapidez. Así que dejémosla, bien, y la podemos contestar y dejar la información disponible también para todos, bien. Ok. Bien, ese es un punto relevante. La condición, fue Andrea, ¿cierto? Sí, Ahí, Andrea. perfecto. Ahí activé el chat, ahí pude ver la pregunta. Sí, Andrea, es una pregunta que podemos responder fácilmente a través de alguien que sí maneje el tema fitosanitario, así que podemos responderla y dejarla a disposición para todos, así que no hay problema en ese sentido. Bien. Voy a aprovechar justo este punto para tocar un tema que Andrea menciona, el problema de la incidencia de hongos. Bien, la propagación vegetativa de tuna es lo ideal. Ya le había mencionado anteriormente que es muy fácil y barato, si es que por no decir de costo cero, conseguir el material de propagación, ya que muchas veces va a venir de el manejo de poda de la tuna. Bien, que vamos a ver un poco más adelante que es un manejo bastante intenso, especialmente en la condición de huerto que nosotros tenemos en Chile. Bien. Y la propagación se puede dar tanto a nivel de un cladodio completo, esa puede ser nuestra unidad de plantación, podría ser un cladodio o una estructura doble que tenga dos cladodios, uno sobre otro. Imagínense ustedes más o menos la estructura del cactus. Bien, como unidad de plantación tiene la ventaja de que él acelera
la entrada a producción, bien, de entre alrededor de 4 a 3 años a incluso la primera temporada. En el caso que planteemos un 2 cladodios, ¿cierto? Una estructura de 2 cladodios, podríamos tener producción la primera temporada. Y la propagación por segmento de cladodio, que era el que estaba hablando, les estaba contando antes de la pregunta. Bien, que va a retardar la obtención de la planta porque tenemos que esperar a que se genere un cladodio pequeño, alrededor de unos 15 a 20 centímetros y una buena estructura radical. Bien, independiente de cómo sea el método de propagación, bien, vamos a tener que esperar sí o sí que cada uno de estos cortes, ya sea de estos segmentos pequeños, así como también del corte de poda, suture. Bien, para esto vamos a tener que dejar nuestra estructura de propagación a la sombra, bien, en un lugar, en un ambiente seco, de manera que suture, y luego comenzar la plantación o el proceso de enraizamiento. Y esto es porque estos cortes hacen sumamente sensible a la especie la incidencia de hongos. Bien, y muchas veces en huerto, tanto las labores de poda como también las labores de eliminar maleza, entre otros, particularmente si se hacen a través de maquinaria como de brazadera o, o maquinarias por el estilo, pueden generar daños en la parte basal del tallo, donde se acumula la humedad, si es que además tenemos un sistema de riego que va a generar que se moje la planta, y eso aumentará fuertemente la incidencia de algún tipo de hongos, como bien nos mencionaba Andrea. Aquí hay una foto de una secuencia de formación de huerto. En este caso se está plantando, la unidad de plantación es un cladodio completo. Bien, se planta alrededor se entierra alrededor de los 2/3 basales, siempre teniendo en consideración que el corte de poda, bien, para la obtención de este cladodio tiene que estar suturado, tiene que estar seco. Y la recomendación es no regar inmediatamente. Ya la planta, una vez que se encuentre en suelo, ¿cierto? Va a recibir el estímulo para poder enraizarse y alrededor de 1 a 2 semanas ya vamos a tener las primeras raíces. Bien, posterior de este periodo, unas 3 semanas más o menos después de la plantación, deberíamos dar un riego ligero. Con respecto a la estructura de la planta para poder generar un huerto, si ustedes han visitado huertos de tunales, particularmente en la zona de Tiltil, habrán visto que normalmente las plantaciones se dan en forma de casilleros, que le llaman, o quincunce más o menos, que son una estructura de 4 a 5 cladodios con un marco de plantación de alrededor de 4 por 4 metros. Bien, entonces lo que hacen es algo diferente a lo que se observa aquí. Imagínense que aquí está la planta, van a ver un casillero de 4 cladodios de tuna plantados, y esos 4 cladodios de tuna se dejarán crecer y van a generar la unidad productiva, la, entre comillas, planta, aunque van a ser 4 plantas, ¿verdad? Eso es un huerto que es convencional, es tradicional, una estructura de huerto, pero es una estructura de huerto bastante poco eficiente, ya que tiende a emboscar el sistema de producción. Bien, va a generar una zona o un volumen de planta muy amplio que va a querer una condición de sombra, bien, y lo convierte en un huerto bastante difícil de manejar. Bien, pese a que es la forma tradicional de producción, lo ideal sería llegar a una estructura de huerto más bien moderno y de alta densidad, como el que se observa aquí en la fotografía, en donde los marcos de plantación van a ser marcos de plantación del orden de 2 por 3 metros, 3 por 3 metros, con solamente una unidad reproductiva, bien en el centro del marco de plantación, que va a generar posteriormente nuestra planta. Bien, y la poda de formación tiene que ser una poda de formación que tienda a generar una estructura de vaso o abanico, como el que se observa aquí. Bien, de manera de maximizar la interceptación de radiación por parte de la planta completa. Bien, esto es un huerto que tiene una orientación de norte-sur y los manejos de poda van a tener el objetivo de maximizar el número de cladodios que tengan esta misma orientación norte-sur, de manera de que las caras estén perfectamente expuestas al este y al oeste, maximizando así la
cantidad de radiación que se intercepta diariamente. En tuna, a diferencia de los otros cultivos, es una tuna que tiene metabolismo crasuláceo. Antes lo mencionábamos en la sesión anterior. Por lo tanto, abre los estomas durante la noche cuando la demanda atmosférica es bastante baja para poder asimilar el dióxido de carbono y lo almacena en estructuras de tipo de ácido málico para poder realizar la fotosíntesis durante el día. Entonces, en este caso la exposición a radiación debe ser máxima, de manera de maximizar la productividad, asumiendo que vamos a tener un costo de agua bastante bajo. Bien, ayer les mencionaba que en la región de Coquimbo una producción de tunas que puede superar fácilmente las 20 toneladas de fruto por hectárea requiere entre 1.500 a 3.000 metros cúbicos por hectárea. Y el relevo de frutos será otro manejo importante, teniendo como objetivo dejar entre 7 y 9 frutos por cladodio, más o menos. Bien, asumiendo un marco de plantación de alrededor de unos 2x3 a 3x3 metros, ¿sí? Teniendo en consideración que vamos a generar una estructura de planta como la que les mencionaba anteriormente. De esta manera alcanzaremos rendimientos por sobre los 15, 17 toneladas por hectárea con un peso fresco de fruto por sobre los 100 gramos, que es lo que nosotros necesitamos basado en la demanda del mercado. Y esto también se condice con unas buenas cualidades organolépticas, una buena firmeza de fruto y también una buena proporción pulpa-piel. Aquí veo que hay una pregunta: ¿cómo se escoge el cladodio que reproduzco? ¿O puedo escoger cualquiera para producir cuando lo planto entero? Es una súper buena pregunta, Loreto, gracias por la pregunta. Así como con otras especies, el criterio es elegir un cladodio vigoroso. Bien, la idea es que el cladodio tenga un buen tamaño. Estamos hablando de un cladodio más o menos que, no sé, tendrá una altura más de por lo menos unos 30, 35 centímetros para arriba. Bien, y un buen criterio de selección es que yo inicialmente le había dicho que el material se puede conseguir incluso de restos de poda, ¿cierto? La idea es que esa poda se haga de forma correcta y de esa forma vamos a tener ventajas no solamente desde el punto de vista productivo, sino que también desde el punto de vista de propagación. Una poda que se realice con un cuchillo bien afilado, bien, y que genere un corte limpio, va a generar un cladodio que va a tener una herida fácilmente suturable, ¿no? Y de esa forma va a tener una buena calidad para la propagación. Y otro criterio que es importante es que sea un cladodio que haya tenido poca fruta, por ejemplo. Eso puede ser un buen criterio. De esa manera, nosotros nos aseguramos que sea un cladodio que tenga una alta cantidad de reservas. Bien, y por lo tanto, su propagación va a ser mucho más efectiva. Esto es lo que se ve en un huerto productivo. Bien. Con respecto a lo de la fruta, Loreto, voy a que de repente es bueno conseguir el material de propagación antes de que la fruta comience a crecer. Bien, durante el periodo de floración, por ejemplo, es un buen momento. Cuando florece, el balance de carbono de la planta ya cambia absolutamente y el fruto se vuelve una prioridad. Bien, por lo tanto, no solamente los fotoasimilados que se produzcan durante el periodo de crecimiento del fruto van a ir hacia el fruto, sino que también asimilados que estén presentes en los cladodios. Por lo tanto, si nosotros conseguimos el material de propagación posterior al proceso de cosecha, vamos a tener cladodios más débiles desde un punto de vista de reserva que si lo hiciéramos antes de eso. Bien, a eso me refería con el tema de los frutos. Y aquí me detengo un breve minuto, bien, para contarles que hay un manejo interesante que nosotros podríamos tratar en tuna y que sea natural y que las condiciones en Chile permiten que se den naturalmente, que es la producción de fruta inverniza. Bien, la floración ocurre en primavera, luego la maduración de frutos comenzará unos 90 días después para estar cosechando ya tarde en verano, bien, pero a través de un raleo de frutos de verano, lo que va a implicar una baja en la producción de la fruta de verano, bien, perdón, no raleo de frutos, raleo de flores. Raleo de flores en primavera, lo que va a generar una relativamente baja producción de frutos de verano,
¿bien? Van a estimular a la planta para generar una segunda floración, una segunda corte de floración, ya avanzado el verano, para tener frutos que van a comenzar a crecer durante el otoño, ya durante los meses de abril, para generar una fruta que se conoce como fruta inverniza. Bien, este es un manejo desarrollado en Italia que se conoce como escociolatura, que es un manejo que se da muy bien en zonas mediterráneas, bien, que tienen un verano y un invierno marcado como el nuestro. Y esto nos permitiría generar fruta inverniza que podría fácilmente representar entre el 30 y el 40% de la producción anual, saliendo con una fruta que quizás no es tan interesante desde el punto de vista organoléptico si la comparamos con la fruta de verano. No obstante, sale en un periodo en que la fruta de temporada prácticamente no existe y prácticamente no existe tuna en el mercado. Y normalmente esta es una tuna que alcanza valores bastante más altos que la tuna de verano. Por lo tanto, puede ser un manejo bien interesante. Bien, y les mencionaba antes, bien, formas de algunos usos para cerrar con este cultivo. Fruta fresca es lo principal, por lejos, bien, pero la agroindustria ha puesto bastante ojo en la tuna para la generación de productos. Aquí hay algunos ejemplos, tipo, qué sé yo, gomitas, entre otros, y la industria farmacéutica también ha puesto bastante interés, ya que la tuna en particular tiene bueno, varias propiedades, así como otras frutas, pero la fibra tiene un valor alimenticio bastante alto. Y eso es algo que intentaremos potenciar. Y aquí hay un uso que no se le da en Chile, que es a la tuna como hortaliza. Bien, aquí hay unos cladodios muy pequeñitos que tienen alrededor de 10 a 15 centímetros de alto, el que se conocen como nopalitos. Bien, y el nopalito se utiliza para encurtido, así como también para consumo como fruta fresca. Bien, si alguna vez tienen la oportunidad de cosechar estos pequeños cladodios, bien, lavarlos bien y prepararlos, pues, es una experiencia bastante interesante, la verdad. Como hortaliza y creo que funciona bastante bien. Para una ensalada, para un encurtido, algo bien aliñado. Y vamos a terminar con aloe vera. Eh, Solo algunos datos respecto al aloe, un cultivo con baja representación. En Chile no tiene más de 40 hectáreas, anda por ahí con la higuera, bien en términos productivos, de representación de superficie más bien. Pero dado que es una suculenta y dada los potenciales usos que tiene, nosotros la consideramos como un como un candidato interesante para zona árida y semiárida. Aquí preguntan si hay algunos manejos que deberíamos tener en consideración para el manejo de la tuna. Sí, hay varios, la verdad. En la ficha que les vamos a poner a disposición aparece el manejo de post cosecha de de todos estos cultivos. Así que Jorge, ahí lo pueden revisar con detalle, pero te puedo adelantar que en tuna se ha probado bastante que mantener humedades relativas altas, bien alrededor del 90%, así como también el uso de ceras, es por lejos lo ideal para mantener la vía útil maximizar la vía útil del fruto. Entendemos que la tuna es un fruto no climatérico, por lo tanto nosotros lo cosechamos con la madurez de cosecha. Bien, y la cosecha va a ser importante porque uno de los grandes problemas va a ser la deshidratación del fruto, y así como con el manejo de la poda y la obtención del material de propagación, la técnica de cosecha es sumamente importante. Nuevamente un cuchillo muy afilado y tener en consideración que no tendremos que cortar el fruto, sino que tendremos que cortar una pequeña porción del cladodio. Bien, y esto va a evitar en buena medida el daño por deshidratación. A nivel mundial hay 3 variedades cultivadas en aloe vera, siendo la Miller, la que aparece en este panel en la foto izquierda, lejos la más cultivada por ser altamente productiva. Los productos, lo que nosotros vamos a producir al cultivar aloe vera va a ser pulpa, bien, o gel, que es lo que está contenido en las células de la hoja, bien, y el acíbar también es un producto que nosotros podríamos cosechar y vender, ya que es demandado por la industria farmacéutica, particularmente por la industria de los laxantes. Y la pulpa gel tiene varias propiedades particularmente curativas, bien, entonces se utiliza bastante
en productos de tipo cicatrizantes, entre otros. Y vamos a ver que también se le ha dado uso comestibles, bien, tanto en bebidas como aditivo, bien, dado que como la tuna tiene bastante fibra, que es bien interesante desde el punto de vista nutricional. También necesita ambientes cálidos, también es sensible al anegamiento, bien, y es particularmente sensible a intensidades de radiación alta, lo que nos puede llevar a necesitar, dependiendo de la latitud y el lugar donde nos encontremos, de estructuras de sombreamiento. Bien, y presenta una moderada tolerancia a la salinidad. Bien, aquí hay una foto de una aloe vera, bien, con sus hijuelos, que van a ser las estructuras de propagación, así como la tuna también va a ser muy fácil de poder propagar y poder generar un huerto. Bien, y los criterios son similares. Bien, ojalá que los hijuelos para propagación se cosechen cuando tengan alrededor de 10 o 15 centímetros de alto y de plantas madres que a nosotros nos interese propagar porque han demostrado ser productivas, bien, ya que una selección clonal, la idea es ir homogeneizando nuestro huerto, que probablemente va a partir en una condición de baja homogeneidad. Con respecto al diseño de la plantación en aloe vera, bien, hay marcos. Los marcos de plantación son bastante pequeños, siendo una alta densidad de 80 centímetros entre hilera y 50 centímetros sobre la hilera, siendo lo más común marco de plantación de 80 por 80 y de 1 por 1. Bien, este segundo marco de plantación puede ser más adecuado cuando no se tiene mucha más experiencia porque permite un mejor manejo de, por ejemplo, las malezas, entre otros, y además genera plantas más bajas, ya que la alta densidad estimula la elongación de las hojas, generando hojas bastante largas que pueden dificultar un poco los manejos de cosecha. Es importante el corte de flores, apenas aparezcan, bien, de manera que no cambie el balance de carbono de la planta y siempre sea prioridad el crecimiento de las hojas. Variables críticas de la formación, hablamos de la densidad, estructura de sombreamiento, les voy a mostrar un par de ejemplos. La cobertura del suelo, bien, que es algo general en este cultivo y en otros, para priorizar tener un buen balance hídrico, evitar la evaporación, crecimiento de maleza y de esta forma bajar la presión de mano de obra. Y protección térmica en el caso de que estemos en zonas que presentan heladas intensas y frecuentes. Bien, aquí hay un ejemplo doble, tenemos una malla, bien, que protege del golpe de sol, del daño por radiación, y estas mallas que se ponen sobre el cultivo cuando viene una helada, bien, un manto térmico, que puede ser desde malla Rachel, bien, hasta otras mallas, hasta PVC y entre otras. Esta es una especie bastante productiva que también tiene bajo requerimiento hídrico dado su metabolismo crasuláceo, igual que la tuna, bien, va a hacer fotosíntesis durante el día, pero transpirará durante la noche. Durante el periodo estival puede producir fácilmente una hoja cada 15 días, bien, y las hojas de valor comercial tienen entre 300 a 500 gramos, bien, como criterio de cosecha, eso es un buen criterio de cosecha. Hay que asegurarse que las plantas madres queden con un número residual de hojas adecuado, siendo 4 un buen número, bien, de manera de que no pierdan vigor y de esta manera no tengan consecuencias productivas durante la temporada siguiente. Y la cosecha es manual y es escalonada porque tenemos que esperar a que las hojas se expandan completamente y logren el peso comercial. Y con respecto a la cosecha, un dato, bien, muy rápidamente porque ya estamos pasados en el tiempo, pero fíjense ustedes en esta hoja que se ve aquí, tiene 2 cortes en la parte basal, bien, que es la forma correcta de cosechar aloe vera. Con un cuchillo filoso yo voy y hago un corte parcial en esta zona, hago un corte parcial en esta zona, giro y tiro, bien, de manera de poder sacar una hoja que tenga una superficie de corte lo más pequeña posible y de esta manera también minimizo el daño a la planta. Bien, esto va a evitar problemas de deshidratación y problemas de calidad del producto cosechado. Y ya le he adelantado un poco sobre esto, es una especie que nos parece interesante porque no solamente se puede vender como hoja fresca, que es lo más común en Chile, sino que cada vez la industria alimenticia y la industria farmacéutica le pone más atención.
Con eso termino esta sesión. Me disculpo por los minutos extra que me tomé. Así que Lilian, quizás podemos ver un par de consultas si es que la hay. Atendimos ya un par de consultas durante la presentación y el resto lo podemos ver posteriormente. Les reitero que van a estar disponibles estas fichas de manejo. Obviamente esto es una muestra por el tiempo, ¿bien? Pero espero que esas sean de utilidad también. Muchas gracias, Marco, por tu exposición muy interesante sobre estos cultivos con gran adaptabilidad a zonas áridas y semiáridas. Si no hay más preguntas, yo aprovecho de cerrar con un solo minuto, Lilian, para reforzar una idea que varios de ustedes reforzaron en la primera sesión, de hecho, en la de cambio climático. Esta es la foto que les mostré anteriormente de los hijuelos. Bien, estos son hijuelos abajo en distintos estados de desarrollo. Bien, y estos son hijuelos que ya están en una buena condición para propagación. Bien, tienen al menos 4 hojas completamente expandidas y un sistema radical ya bien desarrollado. La plantación se hace una vez que la herida, producto del arranque del hijuelo, porque tenemos que entender que independiente que el hijuelo ha generado ya un sistema radical, bien, él sigue estando unido a la planta. Entonces, cuando nosotros arranquemos habrá una herida, tenemos que, igual que lo hacíamos para tuna, esperar a que esa herida suture. Esto va a tomar, qué sé yo, en primavera una buena, cuando somos unos 15 días, una cosa por el estilo, si tenemos una buena condición de temperatura y una baja humedad. Y una vez que eso ha ocurrido, bien, las raíces van a estar más o menos en esta condición, bien, no totalmente activas, se les conoce como raíces secas, se les llama, no están realmente muertas, son bastante tolerantes, y en esa condición ya podemos realizar la plantación. ¿Ya? Nuevamente el criterio es evitar que tenga heridas para evitar el daño por hongos, ya una vez que esté en el suelo y el suelo tenga un cierto nivel de humedad. Y la plantación de aloe, así como también de tuna, se recomienda que ocurra durante el periodo de primavera, bien, cuando tengamos una buena posibilidad de que las heridas suturen y tengamos una baja incidencia de lluvia, bien, que impidan en el fondo que tengan una buena condición de aireación de suelo para que se establezca bien la planta. Así que ese sería el criterio, Luisa. Listo, Marco, muchas gracias. Bien. Marco, te agradecemos tu participación y la de Óscar también como profesionales del Centro de Estudios Zonas Áridas de la Universidad de Chile. Hoy es la última presentación que tuvimos con ustedes, nos han acompañado en un total de 4 sesiones. Les agradecemos mucho su participación y esperamos poder seguir en contacto con ustedes. Dejé ahí, como ya les comenté, el link de la página para quienes deseen ingresar a ella y tengan también la posibilidad de contactarlos a ustedes. Muchas gracias, Lilian, y muchas gracias a todos por la atención, las súper buenas preguntas. Y claro, cuenten con nosotros. La página está medio a andar, les debo confesar, pero ahí está el número y el correo en donde ustedes nos pueden dejar mensaje y nosotros en un tiempo prudente podremos responder. Y como les digo, ahí van a tener material también disponible, además del material que vamos a poner a disposición con ustedes a través de Aquasys. Bien, así que muchas gracias a todos. Muchas gracias, Lilian. Muchas gracias, Marco. Bueno, entonces damos por finalizada la sesión del día de hoy del curso de riego y cambio climático en el contexto del programa Transferencia Tecnológica para la Adaptación al Cambio Climático en Zonas Vulnerables de las regiones de Atacama y Coquimbo.